Hola, hola, ¿qué tal, hermanitos? Continuamos con las lecciones. Ahora nos vamos con la lección número 19 y el tema es Cristo, nuestra promesa. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección. Antecedentes. Las funciones profética, real y sacerdotal de Jesucristo se unifican en el misterio de la redención, el cual a su vez se realiza en tres fases: en el sufrimiento de la pasión, en la anonadación de la muerte y en la exaltación de nuestro Redentor. De este mismo modo, sus seguidores, los cristianos, han de pasar por las penalidades de la vida terrena, por la destrucción corporal de la muerte, para desembocar en la inmortal resurrección. Y en el orden espiritual acontece otro tanto. Es preciso seguir a Jesús, que yendo por delante, por ejemplo, nos dice: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, dará mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Juan 12, 24, 25. La resurrección en el Antiguo Testamento. Los israelitas siempre estuvieron convencidos de la supervivencia del hombre en alguna forma que no llegaron a precisar. Una vida después de esta relacionada con la misericordia de Dios, pero de goces materiales. Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan y hasta mi carne en seguro descansa. Pues no has de abandonar mi alma al celo, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. Salmo 16, 9 y 11. Resurrección comunitaria. Pero en el sentido de resurrección evolucionó hasta adquirir un sentido de restauración comunitaria de Israel. Sabéis que yo soy Yahvé, y os haga salir de vuestras tumbas. Pueblo mío, infundaré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo, y sabéis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Ezequiel 37, 13 y 14. Resurrección gloriosa. Hacia el fin del Antiguo Testamento aparecen claros signos de fe en una vida futura y de gloria. Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar, me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a Dios. Yo, sí, yo mismo le veré. Mis ojos le mirarán, no ningún otro. Job 19, 25 y 27. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud de la justicia como a las estrellas por toda la eternidad. Resurrección gloriosa. Hacia el fin del Antiguo Testamento aparecen claros signos de fe en una vida futura y de gloria. Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a Dios. Yo, sí, yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro. Jacob 19, 25 y 27. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud de justicia con las estrellas por toda la eternidad. Dan 2 y 3. Fariseos, saduceos. En tiempo de Jesús los judíos relevantes se hallaban divididos en dos partidos: los fariseos, del hebreo perusim, igual a separados, estrictos observantes de la ley y muy conservadores, y los saduceos, derivado del sumo sacerdote Sadoc, entre los que se
contaban los sacerdotes y políticos. Eran estos progresistas, simpatizadores de los extranjeros y sus costumbres e ideas, y en particular negaban la resurrección de la carne y toda la tradición oral, ateniéndose tan solo al Pentateuco, 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y ajenos a los ritos y purificaciones de los fariseos. Fueron saduceos quienes propusieron a Jesús el problema de la 7 veces viuda que comentamos en la lección número 15, pasaje que termina precisamente con una enseñanza de Cristo acerca de la resurrección. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Mateos 22, 31 y 32. La resurrección de Cristo en la Escritura. Ya en el Antiguo Testamento se habló de la resurrección del Cristo, considerándola como la no corrupción de su cuerpo. Por eso, se alegra mi corazón, mi alma exulta, mi carne también descansará segura, pues no has de abandonar mi alma en el Seol, ni dejarás a tu elegido ver la corrupción. Me enseñarás el camino de la vida, la plenitud de goces delante de tu rostro. A tu diestra, delicias para siempre. Salmo 15, 9 y 11. Lo que San Pablo declara con énfasis: y nosotros os anunciamos la buena nueva, la promesa hecha por nuestros padres, Dios la cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Según está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y que Dios lo ha resucitado de los muertos, de forma que no vuelva más a la corrupción. Lo había afirmado: yo os daré las cosas santas y verdaderas de David, por lo cual dice también en otra parte: no permitirás que tu santo vea la corrupción, pues David cumplirá durante su vida la voluntad de Dios. Murió y fue sepultado con sus padres, y vio la corrupción, pero el que Dios ha resucitado no vio la corrupción. Hechos 13, 32 y 37. Jesús predice su resurrección. En el ambiente descrito de ideas encontradas acerca de la resurrección de los muertos, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección. Como vimos en la lección anterior, dicho anuncio lo repitió hasta en 3 ocasiones, cada vez con mayor precisión, para que sus discípulos, sobre todo los 12, lo tuvieran presente a su muerte, y de este modo los hechos trágicos que padeció y su fallecimiento produjera en ellos el menor impacto. Todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Marcos 14, 27 y 28. Las santas mujeres se enteran primero. Los 11 y demás discípulos del Señor se hallaban acobardados tras de su muerte, y encerrados en el cenáculo no se atrevían a exponerse a un ataque por parte de los judíos. Fueron las mujeres quienes llegaron hasta el sepulcro para terminar los ritos fúnebres que habrían quedado interrumpidos al comenzar el día sábado tras la muerte del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes, con ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Lucas 24, 1 y 8. Testigos de la resurrección. Pero no fueron los seguidores de Jesús los testigos presenciales de la resurrección gloriosa.
Esto quedó reservado para los soldados que vigilaban el sepulcro. Los sacerdotes contribuyeron a que así fuera de la siguiente manera. Al otro día, al siguiente, a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que este impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo al guardia. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Mientras ellas iban, algunos guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos celebrando consejo, y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo 27, 62, 66 y 28, 2, 4 y 11 y 15. Las mujeres dan la noticia. Las buenas noticias vuelan, sobre todo la inesperada de un encuentro con Jesús, más aún si las que comunican son mujeres entregadas santamente a la causa de su Señor. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, ya os los he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice a Jesús: no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mateo 28, 5 y 10. Las escrituras lo predijeron. Cristo resucitado se apareció muchas veces a sus discípulos, en particular a los 11. Una de las más notables es aquellas a los que regresaban decepcionadas de Emaús, su pueblo cercano a Jerusalén. La tarde misma de la resurrección, sin tener ellos noticia alguna, el Señor se les hace encontradizo y sin que le reconozcan inician una conversación, dentro de la cual resalta la estrategia de Cristo para dar una instrucción. La ignorancia y la tibieza de fe de los Emaús, que les conduce a la decepción, la desesperanza y el desesticismo, donde ya nada se cree. De tal estado los saca el Señor con estas palabras. Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11, y a los que estaban con ellos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lucas 2, 13, 35. La aspiración connatural del hombre. Todo hombre lleva en su interior un deseo intenso de supervivencia, un rechazo de la triste realidad de la muerte y la destrucción de su cuerpo, pues no se conforma con la idea de dejar de ser después de haber sido. Esto es
tal grado connatural que el suicidio solo se presenta en personas desquiciadas cuyo instinto de conservación ha quedado afectado por una situación perturbadora de sus facultades mentales. A ese afán de prolongar alguna forma de existencia se deben tantos y magníficos mausoleos y monumentos como las pirámides de Egipto. Es el afán de no desaparecer del todo del mundo de los vivos, aunque sea manteniendo en la posteridad el recuerdo de su paso por la vida, la huella de lo que fue. Es quizá esta obsesión la marca indeleble que quedó en el hombre, de una inmortalidad a la que originalmente había sido destinado, un vestigio de su aspiración a la vida eterna en el más allá. Una respuesta a este misterio la encontramos en la advertencia de Dios a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás. Génesis 2:17, acompañada de la promesa dada al momento mismo de aplicar el castigo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal. Génesis 3:15. Constituye así la promesa esencialmente en la restauración de todo el estado anterior al pecado, y particularmente la existencia del hombre a su primera situación de inmortalidad, de alma y cuerpo en que fue creado. La soteriología es la parte de la cristología o estudio de la persona de Cristo, que se ocupa del estudio de la salvación, del griego soteria, igual a salvación, soter, igual a salvador, nombre dado a Jesús, dentro de cuyo misterio vamos ahora a indagar. Para San Pablo existen dos actos de Cristo que producen dos efectos con nosotros, pero estos dos actos son inseparables entre sí, como sus dos efectos resultan complementarios en nosotros. Los dos actos son su pasión y muerte, y su resurrección. Los dos efectos son eliminación del pecado y justificación en nosotros. Y así enseña el apóstol que Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Dos actos recíprocos. Esas dos acciones de Cristo, sin embargo, no deben entenderse separadas, como si en un momento se hubiera ocupado de lavar nuestras manchas y en otro de elevarnos a la vida sobrenatural. No, son dos actos simultáneos. Así dice también San Pablo: con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Romanos 5:9. Y también, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. 1 de Corintios 15:17. Así que tanto por la pasión y muerte como la resurrección del Salvador hemos sido limpios y santificados. Y así concluye San Juan Crisóstomo: para esto murió y para esto resucitó, para hacernos justos. La importancia de todo esto es concluir que la resurrección del Señor fue tan necesaria para nuestra redención como su pasión y muerte en un todo inseparable. La fe en la resurrección de Cristo. Recordemos aquel momento en que Dios promete a Abraham una descendencia innumerable, y fijémonos en las palabras con que termina: y sacándole afuera, le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Génesis 15:5 y 6. A lo cual añade San Pablo: y la Escritura no dice solamente por el que fue sepultado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros que creemos en él, que resucitó entre los muertos, y a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Romanos 4, 23, 25 y 5, 1 y 2. Nuestra resurrección con la de Cristo. Esas últimas palabras de San Pablo nos llevan a considerar nuestra propia resurrección como algo consecuente con nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, así como nuestra participación de su existencia gloriosa a la diestra del Padre. Es lo mismo que Cristo dijo a Tomás cuando quedó convencido de su resurrección viendo y tocando sus llagas. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Juan 20, 29. Justificación por la fe. De todo esto resulta la correcta interpretación de nuestra justificación por la fe. Nuestra fe en Cristo no es en Cristo muerto, sino en Cristo que vive, en Cristo resucitado. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. 1 de Tesalonicenses 4 y 14. Y para que la fe no sea imputada a justicia, es necesario creer en la resurrección como objeto de una fe justificante. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Romanos 10 y 9. Nuestra propia resurrección. La resurrección de Cristo es la mejor garantía de nuestra propia resurrección, ya que Él, siendo hombre verdadero, realmente volvió, el primero de la muerte, a la vida para nunca más morir, para que el poder de la muerte fuera definitivamente vencido. Un hombre debería no dejar de morir, sino pasar de la vida a la muerte y volver a la vida, con lo que la muerte ha perdido su dominio y el castigo de Adán ha sido condonado. Pero debe entenderse esto: no que ya el hombre deje de pasar por la prueba de la muerte, sino que, lejos de permanecer en la muerte para siempre, un día volverá a la vida, como Cristo, para nunca más morir. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más indignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo en que Adán mueren todos, así también todos vivirán en Cristo. 1 de Corintios 19 y 22. La promesa cumplida en plenitud. La promesa ha sido así plenamente cumplida. El hombre ha vencido la esclavitud de la muerte, consecuencia de la esclavitud del pecado. Y fue posible porque un hombre sin pecado, Jesucristo, venció al pecado y a la muerte. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes y conmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. 1 de Corintios 15, 54, 58. Resumiendo, la idea de nuestra resurrección existe desde el Antiguo Testamento. Cristo enseñó la resurrección como verdad irrefutable. Nuestra resurrección gloriosa solo es posible unidos a Cristo. Somos santificados por la sangre de Cristo, que nos limpia del pecado, y por la fe en su resurrección, que nos justifica mediante el bautismo. Nuestra resurrección está garantizada en la resurrección de Jesús. La promesa de salvación fue plena en Jesucristo eternamente. Reflexiones personales. ¿Sientes la seguridad del cristiano ante la muerte de alguien? ¿Vives como si hoy hubieras de morir para resucitar hoy en Cristo? ¿Ves la presencia de la muerte con esperanza? ¿O te dejas llevar por el ejemplo pagano de los que no tienen esperanza? Resolución.
Señor mío Jesucristo, en quien espero una vida de inmortalidad, concédeme vivir unido a ti para resucitar contigo unido. Bueno, pues hermanitas, hasta aquí termina la lección número 19. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto, luz y sal, y nos escuchamos hasta la próxima lección. Adiós.